Mi esposo confesó que usó mis 2 millones de herencia para una casa con mi hermana. Terminó el texto con, gracias por el dinero, ingenua. No sabía que esa palabra activaría el plan que los dejaría en la calle. Era martes. Siempre recuerdo que era martes, como si el día de la semana pudiera contener la magnitud de la onda expansiva que estaba a punto de destrozar mi vida. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de mi estudio, dibujando largas rayas doradas sobre los documentos que cubrían mi escritorio de madera. Afuera, el ruido del tráfico de la Ciudad de México era un murmullo constante y lejano, el latido de un mundo que seguía girando, ajeno a la implosión que estaba por ocurrir en el piso 14 de aquel edificio. Yo me sentía en paz. Más que en paz, me sentía satisfecha. Sobre los papeles descansaba el resumen de una transacción bancaria, la prueba tangible de un futuro que se sentía, por primera vez en mucho tiempo, absolutamente seguro. 2 millones de pesos. La herencia de mi abuela. No era solo dinero, era el resultado de toda una vida de trabajo de la mujer que más había querido, un legado que yo había jurado proteger y hacer crecer. Sonreí para mis adentros, imaginando la cara de Cipriano cuando le contara que ya estaba todo listo para la inversión. Él, mi esposo desde hacía 12 años, se encontraba en un viaje de negocios en Querétaro, explorando una supuesta oportunidad de inversión en bienes raíces que, según él, nos aseguraría la jubilación. Confía en mí, Elia, me había dicho antes de irse, con esa sonrisa encantadora que en el pasado había sido capaz de disipar cualquier duda. Esta es la nuestra. Dejaremos que el dinero trabaje por nosotros. Y yo, por enésima vez, había elegido confiar. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa, sacándome de mis ensoñaciones. Era un mensaje de él. Seguramente eran buenas noticias. Mi corazón dio un pequeño vuelco de anticipación. Desbloqueé la pantalla, esperando leer sobre contratos firmados o tratos cerrados. Pero lo que vino fue un informe de negocios. Fue una demolición. El mensaje era corto, brutalmente conciso. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión quirúrgica contra el vitral de mi vida. Sé que esperas buenas noticias de la inversión. Las hay, pero no para ti. Verania y yo usamos el dinero para comprar una casa increíble en Querétaro. Lo nuestro se acabó. Ah, y gracias por el dinero, ingenua. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y una tercera. Las palabras no tenían sentido. Eran como un idioma extranjero que mi cerebro se negaba a procesar. Cipriano. Verania. Mi hermana. ¿Mi hermana? La habitación, antes cálida y acogedora, de repente se sintió fría y vasta. El zumbido del tráfico se desvaneció, reemplazado por un pitido agudo y ensordecedor en mis oídos. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro, que un frío glacial se extendía desde la punta de mis dedos hasta el centro de mi pecho. Pero no grité. No lloré. No lancé el teléfono contra la pared. Como analista de riesgos, mi profesión me había entrenado para enfrentar los peores escenarios con una mente metódica. Mi trabajo consistía en identificar peligros, calcular probabilidades y diseñar planes de contingencia. Y en ese instante, mi cerebro, por puro instinto de supervivencia, se desconectó de la matriz de emociones y activó el protocolo de crisis. De todo el mensaje, de toda la cruel confesión, una palabra se desprendió y quedó flotando frente a mí, brillante y afilada como un trozo de vidrio roto. Ingenua. Esa palabra. No fue el robo, ni siquiera la traición con mi propia hermana lo que me sacó del shock. Fue ese insulto. Esa burla final. Ingenua. La forma en que lo escribió, casi como una ocurrencia tardía, revelaba el profundo desprecio que sentía por mí. No solo me había engañado, se había deleitado en mi confianza, la había usado como una herramienta y ahora se reía de ella. Una pregunta dolorosa y afilada me atravesó, ¿de verdad fui tan ingenua? Por un segundo, la duda y la vergüenza amenazaron con ahogarme. ¿Había sido tan ciega?
¿Tan estúpida? Pero entonces, algo más profundo, algo antiguo y fuerte, se abrió paso desde las profundidades de mi ser. No era ira. Era algo más frío, más puro. Era claridad. La claridad de un cirujano que ve el tumor y sabe que debe extirparlo, sin sentimentalismos, sin vacilación. La pregunta cambió. Ya no era, ¿fui ingenua? Se convirtió en, creen que soy ingenua. Y esa creencia, su arrogante suposición de mi debilidad, sería su perdición. La Elia que había sonreído 5 minutos antes, la esposa confiada que soñaba con un futuro seguro, murió en ese instante. En su lugar, nació otra persona. Una mujer que no sentía dolor, solo el peso de una tarea por cumplir. La analista de riesgos tomó el control total. Con una calma que me sorprendió a mí misma, dejé el teléfono sobre el escritorio. Mis manos no temblaban. Mi respiración era lenta y regular. Me levanté, caminé hacia el librero y saqué una carpeta de color gris que estaba escondida detrás de una enciclopedia de arte. Su etiqueta simplemente decía, contingencia. Me senté de nuevo frente a mi laptop. La encendí. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, y si alguien me hubiera visto en ese momento, no habría encontrado ni una pizca de tristeza. Solo una determinación de acero. El protocolo de crisis había comenzado. Mientras la computadora arrancaba con su zumbido familiar, mi mirada se desvió hacia el conjunto de portarretratos que adornaban una esquina de mi escritorio. Eran reliquias de una vida que, ahora lo sabía, había sido una farsa cuidadosamente construida. Cada foto, una sonrisa congelada en el tiempo, era en realidad una pieza de exhibición en mi silencioso y privado museo de agravios. La primera foto era de una cena familiar, 5 años atrás. Yo, con una copa de vino en la mano, sonreía de oreja a oreja. Esa noche había anunciado mi ascenso a gerente de área en la aseguradora. Recuerdo la emoción que sentí, el orgullo por un logro que me había costado años de esfuerzo y noches sin dormir. Mi madre, benigna, estaba sentada frente a mí. Al escuchar la noticia, apenas levantó la vista de su plato. «Ah, qué bueno, hija», murmuró, con un tono que le daba a mi logro la misma importancia que al pronóstico del tiempo. Inmediatamente después, se giró hacia mi hermana, Verania, que estaba a su lado con un puchero en los labios. «Pero cuéntanos tú, corazón, ¿qué pasó con la audición para el comercial de yogur? ¿Esos directores ciegos no vieron tu talento?» Y así, sin más, la conversación giró en torno al enésimo fracaso de Verania. Durante los siguientes 30 minutos, toda la mesa se dedicó a consolarla, a decirle que era una estrella incomprendida, a planear cómo podría tener más suerte la próxima vez. Mi ascenso quedó relegado al olvido, una nota a pie de página en la saga del drama perpetuo de mi hermana menor. Yo era la hija invisible, la fuerte, la que no necesitaba apoyo porque se asumía que siempre lo tendría todo bajo control. Mi vista se movió a la siguiente foto. Cipriano y yo, de vacaciones en la playa, 2 años después de esa cena. Parecíamos la pareja perfecta. Lo que la foto no mostraba era lo que había ocurrido 3 meses antes. Cipriano había chocado mi auto, un sedán que yo había terminado de pagar con el sudor de mi frente. Había ido a una reunión importante, con un cliente. La realidad, como supe después por un amigo en común, fue que se había ido de fiesta con unos viejos amigos y había chocado al salir del bar. Recuerdo su pánico fingido, sus ojos suplicantes cuando llegó a casa. «Mi amor, fue un accidente tonto, un descuido», me dijo, tomándome las manos. «Pero si lo reporto yo, mis primas de seguro subirán por las nubes. Tú tienes un historial impecable, nunca has tenido un percance. Por favor, di que tú ibas manejando. Hazlo por nosotros, por nuestra economía». Y yo, agotada de discutir, anhelando la paz por encima de la justicia, accedí. Mentí a la aseguradora. Me sentí sucia, cómplice de su irresponsabilidad. Él, en cambio, pareció aliviado, y a la semana siguiente ya estaba planeando esas vacaciones en la playa como si nada hubiera pasado. La foto era una postal de mi debilidad, de mi incapacidad para ponerle límites.
La última foto era más reciente, de la Navidad pasada. Toda la familia reunida. Verania estaba en el centro, sonriendo con suficiencia. Unas semanas antes de esa foto, mis padres me habían convocado a una reunión familiar urgente. Resultó que Verania había acumulado una deuda de 50.000 pesos en sus tarjetas de crédito, comprando ropa y viajes que no podía permitirse. No me pidieron un préstamo. Me lo exigieron. Mi padre, Silvestre, un hombre que odiaba la confrontación, se mantuvo en silencio, pero su mirada era de una clara expectativa. Fue mi madre la que habló. Elia, es tu hermana, dijo, con esa voz que mezclaba chantaje emocional y mandato. Siempre has sido la fuerte, la responsable. Ella te necesita. Es tu deber como hermana mayor ayudarla a salir de este bache. No era una sugerencia. Era una orden. Discutí, argumenté que Verania necesitaba aprender a ser responsable, que rescatarla una y otra vez solo perpetuaba su inmadurez. Pero sus rostros se endurecieron. Me acusaron de ser egoísta, de no tener corazón. Al final, para evitar una ruptura familiar que en ese momento me parecía insoportable, cedí. Hice la transferencia. En la foto de Navidad, Verania llevaba puesto un abrigo carísimo que seguramente había comprado con mi dinero. Cada foto, un recordatorio. La indiferencia, la manipulación, la obligación. Yo era el pilar silencioso que sostenía el caótico edificio de mi familia. Era el banco, la terapeuta, la solucionadora de problemas. Y a cambio, recibía migajas de afecto y una constante invalidación. La pantalla de la laptop finalmente se iluminó, mostrándome el escritorio digital. Las fotos de mi vida falsa quedaron atrás. El Museo de Agravios había cerrado sus puertas por hoy. Era hora de centrarse en el futuro. Un futuro en el que yo, por fin, iba a escribir las reglas. La idea no había nacido de la desconfianza, al menos no de la sospecha de una infidelidad. Había nacido de la agotadora realidad de estar casada con un soñador irresponsable. La memoria que desencadenó todo volvió a mi mente con una claridad cristalina, un evento que ocurrió exactamente un año antes de recibir aquel fatídico mensaje. Cipriano había llegado a casa una noche, eufórico. Sus ojos brillaban con la fiebre del oro de los neófitos. Había invertido 200.000 pesos de nuestros ahorros conjuntos en una criptomoneda de la que nadie había oído hablar, siguiendo el consejo de un gurú financiero que había conocido en un seminario. Vamos a ser ricos, Elia, esta es la oportunidad de nuestras vidas, exclamó, mostrándome gráficos confusos en su teléfono. 3 semanas después, la criptomoneda se desplomó a cero. 200.000 pesos, evaporados. Cuando lo confronté, no con ira, sino con una fría y lógica decepción, su respuesta me desarmó por su simpleza arrogante. El que no arriesga, no gana, Elia, dijo, encogiéndose de hombros como si hubiera perdido las llaves del coche. Es solo dinero. Se recupera. No era, solo dinero, Cipriano. Era el fondo para emergencias. Era el enganche para el departamento que queríamos comprar como inversión. Siempre tan dramática, tan enfocada en lo negativo, replicó, ya molesto. Necesitas aprender a vivir un poco. Esa noche, mientras él dormía plácidamente, yo me quedé despierta, mirando el techo. El problema no era la pérdida del dinero. Era su absoluta falta de remordimiento, su incapacidad para entender las consecuencias. Me di cuenta de que yo no era su compañera, era su red de seguridad. Y mi red estaba empezando a desgarrarse. A la semana siguiente, sin decirle nada, concerté una cita con la única persona en mi familia cuya opinión respetaba de verdad, mi tío Amador. El hermano menor de mi madre, un abogado mercantilista recién retirado. Tío Amador era todo lo que mi familia no era, directo, lógico y con una aversión casi alérgica al drama. Su despacho en casa olía a libros viejos y a café recién hecho. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, mientras yo le contaba no solo lo de la criptomoneda, sino todo el patrón de irresponsabilidad financiera de Cipriano. No me juzgó. No me dijo, te lo dije,
aunque ambos sabíamos que nunca había confiado en mi esposo. Cuando terminé, se recargó en su sillón de piel y juntó las yemas de sus dedos. Elia, dijo con su voz grave y pausada, el amor no debe ser ciego, y ciertamente no debe ser financieramente estúpido. Admiro tu lealtad, pero la lealtad sin protección es un suicidio financiero. Especialmente con la herencia de tu abuela en camino. Me explicó mis opciones. Me habló de fideicomisos, de cuentas separadas, de estrategias legales para proteger mi patrimonio. Fue entonces cuando nació el plan. No como una trampa, sino como un cortafuegos. Una medida de contingencia. Meses después, cuando recibí los 2 millones de pesos de la herencia, volví a ver a mi tío. Cipriano ya estaba hablando de su gran proyecto en Querétaro. Mi corazón, a pesar de todo, quería creerle. Quería darle esa última oportunidad de demostrar que podía ser el hombre que yo necesitaba. Está bien, me dijo el tío Amador, después de que le explicara la situación. Dale el dinero. Pero no se lo vas a regalar. Se lo vas a prestar. Pasamos la tarde redactando un documento impecable. Un contrato de préstamo personal. Era detallado, con cláusulas claras sobre el uso de los fondos, exclusivamente para la inversión inmobiliaria especificada, plazos y lo más importante, una cláusula de aceleración. Esta cláusula estipulaba que si los fondos se usaban para cualquier otro propósito, o si se demostraba un intento de fraude, la totalidad de la deuda vencería de forma inmediata y se podrían iniciar acciones legales para la recuperación de activos. La noche antes de que Cipriano se fuera a Querétaro, le presenté el documento. Lo puse sobre la mesa del comedor junto a una pluma. Cariño, antes de hacer la transferencia, mi abogado dice que necesitamos firmar esto, le dije, con el tono más casual que pude fingir. Es solo un papeleo para el banco y para el SAT, para justificar la transferencia. Ya sabes cómo se ponen con las leyes antilavado. Es una formalidad. Cipriano tomó la carpeta. Vi cómo sus ojos pasaban por encima del encabezado que decía, contrato de préstamo. Se rió. Abogados. Siempre complicándolo todo. No leyó ni una sola cláusula. Con un gesto de suficiencia, tomó la pluma, firmó con un garabato extravagante en la última página y me devolvió la carpeta. Listo. Ahora, ¿dónde está mi futura fortuna? Guardé el documento en la carpeta gris, la que ahora estaba sobre mi escritorio. La carpeta, contingencia. En ese momento, al ver su firma, no sentí triunfo. Sentí una profunda tristeza. Porque una parte de mí había rezado para que esa carpeta nunca tuviera que ser abierta. Pero él mismo me había dado la llave. Y con la palabra, ingenua, me había dado la orden de usarla. Con la carpeta, contingencia, abierta sobre el escritorio, mi mente se convirtió en una sala de operaciones. El caos emocional fue sellado tras una puerta de acero. Ahora solo existía el procedimiento, la lista de acciones a ejecutar, una por una, con precisión clínica. El primer paso era contactar al arquitecto del plan. Marqué el número de mi tío Amador. Contestó al segundo tono, como siempre. Tío, dije, mi voz sonando extrañamente ajena, desprovista de cualquier inflexión. Elia, respondió él, y por su tono supe que lo sabía. No sabía los detalles, pero sabía que la llamada que ambos esperaban y temían finalmente había llegado. Dime. Ocurrió el peor escenario, informé, como si estuviera dando un reporte de situación. Confirmación de fraude y malversación de fondos. Activa el plan. Protocolo completo. Hubo un breve silencio en la línea, solo roto por el sonido de unas hojas de papel moviéndose. Entendido, dijo con una seriedad sombría. Ya estoy en ello. Recibirás copias de todas las notificaciones. Mantén la calma y no te comuniques con él bajo ninguna circunstancia. Ahora es mi turno de trabajar. Colgué. Tarea 1, completada. Me giré hacia la pantalla de mi laptop. Era hora de la demolición digital. Mi dominio. Durante años,
Cipriano se había burlado de mis obsesiones con las contraseñas, los presupuestos en hojas de cálculo y la gestión de las finanzas. Tú encárgate de eso, Elia, a mí me aburre, solía decir, feliz de ceder el control a cambio de la comodidad. Nunca entendió que lo que él veía como una tarea tediosa, yo lo veía como poder. Y ahora iba a usar ese poder. Abrí el portal del banco. Contraseña, una combinación alfanumérica basada en el número de serie de mi primera computadora. Algo que él jamás podría adivinar. En la pantalla principal, el saldo de nuestra cuenta conjunta me miró fijamente. Quedaban apenas unos miles de pesos, el remanente después de la gran transferencia. Con 3 clics, transferí hasta el último centavo a una cuenta de inversión a mi nombre, una cuenta cuya existencia él desconocía. La cuenta conjunta ahora mostraba un saldo de $0. Siguiente, las tarjetas de crédito. Cipriano tenía una cartera llena de plásticos relucientes, pero todas eran extensiones de mis cuentas. Entré al portal de American Express. Ahí estaba su perfil, sonriendo en la pequeña foto. Usuario autorizado, Cipriano. Al lado, un pequeño botón que decía, eliminar. Hice clic. Una ventana de confirmación apareció, esta acción es inmediata e irreversible, ¿estás seguro? Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Hice clic en, sí. Repetí el proceso con la tarjeta de Visa, la de la tienda departamental, incluso la de la gasolinera. En menos de 5 minutos, el poder adquisitivo de Cipriano había sido reducido a la cantidad de efectivo que llevara en el bolsillo. El plan de telefonía móvil. Estaba a mi nombre, por supuesto. Entré al sitio web del proveedor. Podría haber cancelado su línea, pero eso era demasiado limpio. Encontré una opción mejor, reportar equipo como robado. Llené el breve formulario. Al hacer clic en enviar, su línea quedó suspendida. Sin llamadas, sin datos. Estaba en una isla digital, y yo acababa de volar todos los puentes. Finalmente, las contraseñas. Netflix, Amazon Prime, Spotify, la cuenta de la aerolínea donde acumulábamos millas. Una por una, accedí y cambié las contraseñas. La nueva clave para todas era una variación de la palabra, ingenua 2025. Era un toque personal, un pequeño y cruel recordatorio que solo yo entendería. Cerré la última pestaña del navegador. Eran las 6 de la tarde. En menos de una hora, había borrado a Cipriano de nuestra vida compartida con la misma eficiencia con la que limpiaría un virus de un disco duro. Me recliné en la silla, sintiendo por primera vez el peso del silencio en la casa. El sol se estaba poniendo, y el estudio se llenaba de sombras. La puerta de acero en mi mente, la que contenía el dolor y la traición, comenzó a vibrar. Un temblor. Sabía que no podría mantenerla cerrada para siempre, pero aún no era el momento de abrirla. Quedaba una última tarea, la más tangible de todas. Busqué en Google, cerrajero 24 horas. Llamé al primer resultado. Buenas tardes, necesito un servicio de emergencia, dije, mi voz firme. Cambiar todas las cerraduras de mi departamento. Puerta principal y de servicio. Ahora mismo. El hombre al otro lado de la línea dudó. Señora, un servicio de emergencia a esta hora es más caro. El dinero no es problema, lo interrumpí. Le pagaré el doble de su tarifa si está aquí en menos de 45 minutos. Hubo una pausa. Voy en camino, dijo. Mientras esperaba, hice una última cosa. Apagué mi propio teléfono. No quería recibir sus llamadas desesperadas, sus mensajes furiosos. El silencio era mi aliado. La demolición estaba completa. Ahora comenzaba la fortificación. El sonido del taladro del cerrajero fue como música para mis oídos. Cada vuelta del tornillo, cada clic de un nuevo pestillo encajando en su lugar, era una nota en la sinfonía de mi nueva independencia. El hombre, un tipo corpulento y de pocas palabras, me miró con una mezcla de curiosidad y compasión, pero no hizo preguntas. Simplemente hizo su trabajo. Cuando terminó,
le pagué el doble, como había prometido, y una generosa propina. Gracias, le dije mientras me entregaba el nuevo juego de llaves. Cuídese, señora, respondió, y se fue. Cerré la puerta. El sonido del nuevo cerrojo deslizándose fue sólido, definitivo. Mi hogar era, por primera vez, solo mío. Una fortaleza. Pasé la noche en un estado de vigilia suspendida. No dormí, pero tampoco estuve completamente despierta. Me senté en el sofá de la sala, envuelta en una manta, mientras la ciudad pasaba de la noche al amanecer. La puerta de acero en mi mente se mantenía firme, pero podía sentir la presión detrás de ella, las emociones furiosas esperando una grieta para escapar. A las 9 de la mañana del día siguiente, el teléfono de la casa sonó, estridente en el silencio. Era un número que conocía demasiado bien, el de mis padres. Dudé un instante. Mi instrucción del tío Amador había sido clara, no comunicarme con él. Pero esto era mi madre. Quizás, una parte tonta y esperanzada de mí susurró, quizás ella me apoyaría. Descolgué el auricular. Bueno, dije. Elia, hasta que contestas, ¿por qué tienes el celular apagado? La voz de mi madre, benigna, sonó tensa, casi acusatoria. Necesitaba tranquilidad, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso te pregunto yo. He estado tratando de comunicarme con Cipriano toda la mañana y su teléfono manda a buzón. ¿Tuvieron alguna discusión? Estoy preocupada. Ahí estaba. La preocupación. Pero no era por mí. No, no hemos discutido, respondí, mi voz plana. Qué raro, continuó, y pude sentir que estaba pescando información. Porque tu hermana Verania tampoco llegó a dormir anoche. Salió ayer y no hemos sabido nada de ella. ¿Tú sabes dónde puede estar? El golpe fue tan bajo, tan descaradamente manipulador, que casi me hizo reír. La farsa. El teatro del absurdo. Mi madre no me estaba llamando como una madre preocupada. Me estaba llamando como una cómplice, enviada a una misión de reconocimiento para evaluar el daño. Quería saber qué sabía yo. Quería ver si su preciosa hija menor y su yerno favorito habían logrado salirse con la suya. En ese momento, la última y más tonta de mis esperanzas se hizo cenizas. La traición no era solo de mi esposo y mi hermana. Era de toda mi familia. Me habían elegido como el sacrificio necesario para la felicidad de los demás. Una oleada de ira, fría y cortante, finalmente atravesó mis defensas. La puerta de acero en mi mente se abrió de golpe. No lo sé, mamá, dije, y mi voz ya no era plana. Era afilada como el hielo. Supongo que estarán muy ocupados gastando mis 2 millones de pesos. Un silencio sepulcral cayó sobre la línea. Pude imaginar a mi madre al otro lado, con la boca abierta, el guión de su actuación hecho trizas. No esperaba eso. Esperaba lágrimas, confusión, una hija desconsolada pidiendo ayuda. No esperaba una declaración de guerra. ¿De qué estás hablando, Elia?, tartamudeó finalmente. Hablo de la herencia de mi abuela. Hablo de la casa que tu yerno y tu hija favorita compraron en Querétaro con mi dinero. Hablo de la traición que todos ustedes, de alguna manera, deben haber sabido y permitido. Yo no sé nada de eso, ¿cómo te atreves a insinuar? Ahórrate las mentiras, mamá, la corté, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Diles a ambos que disfruten su nueva vida. Pero diles también que cada acción tiene una consecuencia. Y las consecuencias de las suyas ya están en camino. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de una furia liberadora. Me quedé de pie junto al teléfono, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. La duda se había ido. La tristeza se había ido. Todo lo que quedaba era un propósito claro y duro como el diamante. Habían subestimado a la hija invisible. Habían confundido mi paciencia con debilidad. Habían creído que la ingenua simplemente se derrumbaría y aceptaría su destino. ¡Qué equivocados estaban!
La llamada de mi madre no me había roto. Me había dado el regalo final que necesitaba, la certeza absoluta de que estaba completamente sola. Y en esa soledad, encontré mi verdadera fuerza. No tenía nada que perder, y todo por lo que luchar. En Querétaro, el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse del estado de ánimo cada vez más sombrío de Cipriano. Él y Verania estaban en el segundo piso de una tienda de muebles de diseño, un espacio lleno de sofás de lino, mesas de maderas exóticas y un silencio pretencioso. Verania se había enamorado de un sofá esquinero de color marfil que costaba una pequeña fortuna. «Es perfecto, ¿no crees, mi amor?», dijo, acariciando la tela. «Imagínanos aquí, viendo películas, con nuestra copa de vino». Cipriano asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Llevaba 2 días tratando de comunicarse con ella sin éxito. Su teléfono seguía sin servicio. Peor aún, había intentado pagar el almuerzo con la American Express y la tarjeta había sido rechazada. Lo atribuyó a un error del sistema, una falla temporal. Pero una incómoda semilla de duda había comenzado a germinar en su estómago. «Sí, es hermoso», respondió, forzando una sonrisa. «Vamos a la caja. Pidamos que nos lo envíen mañana mismo». Se acercaron al mostrador de ventas, un cubo de mármol pulido atendido por una joven con una sonrisa profesional. Después de dar la dirección de su nueva casa, la empleada anunció el total. Cipriano sacó su cartera con un gesto que pretendía ser casual. «Pondré esto en mi visa», dijo, entregando la tarjeta. La joven la deslizó por la terminal. Un pitido agudo y negativo rompió el silencio de la tienda. La empleada frunció el ceño. «Lo siento, señor». La tarjeta fue declinada. La cara de Cipriano se tensó. «Qué extraño. Debe haber un problema con su máquina. Intente con esta». Le dio la American Express. Mismo resultado. Pitido. «Declinada también, señor». La sonrisa de Verania se había desvanecido. Cruzó los brazos, impaciente. «¿Qué pasa, Cipriano? Dijiste que el dinero no era problema». «Y no lo es», espetó él, sintiendo como el sudor perlaba su frente. Sacó la tarjeta de la tienda departamental. «Intente con esta, por favor». Pitido. Declinada. El bochorno era palpable. Otros clientes comenzaban a mirar. La empleada lo observaba con una lástima apenas disimulada. «Quizás quiera usar una tarjeta de débito», sugirió ella. Cipriano asintió, derrotado. Sacó la tarjeta de débito de la cuenta conjunta. Su última esperanza. La insertó en la terminal e introdujo el NIP. La máquina procesó la transacción durante unos segundos que parecieron una eternidad. «Fondos insuficientes», anunció la pantalla. «Imposible», exclamó Cipriano, demasiado alto. «Ahí debe haber dinero, revíselo de nuevo». «Señor, la terminal no miente», dijo la empleada, su paciencia agotándose. Verania lo tomó del brazo. «Vámonos, Cipriano. Estás haciendo una escena». Lo arrastró fuera de la tienda, lejos de las miradas curiosas. Mientras tanto, a 3 horas de distancia, en mi estudio en la Ciudad de México, mi teléfono vibraba sobre la mesa. No eran llamadas, eran notificaciones de la aplicación del banco. Alerta de seguridad, su tarjeta American Express terminación 8008 hectáreas sido declinada en Galería de Diseño Querétaro. Alerta de seguridad, su tarjeta Visa terminación 4521 hectáreas sido declinada en Galería de Diseño Querétaro. Alerta de seguridad, su tarjeta de débito terminación 9876 hectáreas sido declinada en Galería de Diseño Querétaro, por fondos insuficientes. Leí cada notificación con una calma metódica. No sentí alegría ni venganza. Sentí la fría satisfacción de un plan ejecutándose a la perfección. Había construido un muro financiero a su alrededor, ladrillo por ladrillo, y ellos acababan de estrellarse contra él a toda velocidad. Imaginé su pánico, su confusión. Imaginé la primera pelea,
las primeras acusaciones. Su paraíso artificial se estaba desmoronando, y ni siquiera sabían por qué. Me levanté y me preparé una taza de té. Mientras el agua hervía, miré por la ventana. La ciudad comenzaba a encender sus luces. El primer acto de la obra había terminado. Los protagonistas estaban atrapados en el escenario, desconcertados y sin recursos. Y lo mejor, o lo peor para ellos, estaba aún por llegar. El mensajero con el guión del segundo acto ya estaba en camino. Regresaron a su nueva casa en un silencio tenso y cargado de reproches. La euforia de los últimos días se había evaporado, dejando un residuo amargo de ansiedad. La casa, que por la mañana les había parecido un palacio de ensueño, ahora se sentía vacía e intimidante sin los muebles que no habían podido comprar. Tiene que ser un error del banco, repetía Cipriano por 10ª vez, más para convencerse a sí mismo que a Verania. Estaba paseándose de un lado a otro por la sala vacía, marcando frenéticamente el número del banco desde el teléfono fijo de la casa, solo para encontrarse con menús automatizados y música de espera interminable. Verania estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Su rostro, normalmente animado y expresivo, era una máscara de descontento. «¿Y si no es un error?», dijo en voz baja. «¿Y si Elia?» «¿Elia qué?», la interrumpió Cipriano con brusquedad. «¿Crees que la ingenua de tu hermana es capaz de algo así? Por favor, Verania. Apenas sabe cómo pagar el gas. Esto es un problema técnico, eso es todo. Mañana iré al banco y lo arreglaré». Justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó, haciéndolos saltar a ambos. Se miraron, confundidos. No esperaban a nadie. Cipriano fue a abrir. En el umbral había un joven con uniforme de mensajería, sosteniendo una carpeta de cartón gruesa. «¿Señor Cipriano Valdés?», preguntó el mensajero. «Sí, soy yo. Tengo una entrega para usted. Necesito su firma, por favor». Cipriano firmó en el dispositivo electrónico, tomó la carpeta y cerró la puerta. La examinó con curiosidad. No tenía remitente, solo una etiqueta impresa con su nombre y dirección, y el logo de un prestigioso despacho de abogados de la Ciudad de México. «Qué raro», murmuró. «¿Qué es?», preguntó Verania desde el suelo. «No lo sé. Parece algo legal». Se sentó a su lado, en el suelo de mármol frío, y rompió el sello de la carpeta. Dentro no había una carta de bienvenida ni una felicitación. Había un fajo de documentos, engrapados y sellados, con un lenguaje denso e intimidante. La primera hoja era una carta de presentación. «Estimado señor Valdés», leyó en voz alta, «por medio de la presente, le notificamos formalmente en representación de nuestra clienta, la señora Elia Mendoza». El corazón de Cipriano comenzó a latir con fuerza. Miró a Verania, cuyos ojos se habían agrandado por la alarma. Siguió leyendo. El primer documento adjunto era una copia notariada. Cipriano la reconoció al instante, aunque apenas la había mirado cuando la firmó. Era el papel que Elia le había dado, el que había llamado una simple formalidad. Pero ahora, bajo la fría luz de la sala vacía, el título se leía con una claridad aterradora: «Contrato de préstamo personal». Sus ojos recorrieron las cláusulas que había ignorado tan arrogantemente. Vio la cantidad, $2,000,000.0000 mn. Vio los términos. Y entonces, vio la cláusula que le heló la sangre. La cláusula 8, aceleración de la deuda. El prestatario, leyó en voz baja, su voz temblando, acepta que los fondos serán utilizados única y exclusivamente para la inversión en el proyecto inmobiliario, Altos de Juriquilla. Cualquier uso de los fondos para un propósito distinto al estipulado, o cualquier acción que constituya dolo, mala fe o fraude en perjuicio de la prestamista, resultará en el vencimiento inmediato de la totalidad de la deuda, más los intereses moratorios correspondientes. El segundo documento era una notificación formal. Por la presente, se le informa que ha incurrido en un incumplimiento de contrato, al haber utilizado los fondos del préstamo para la adquisición de un bien inmueble a su nombre y de un tercero, la señora Verania Mendoza,
lo cual constituye un acto de fraude y malversación. En consecuencia, la totalidad de la deuda, ascendente a 2 millones de pesos, es ahora exigible de forma inmediata. Pero había un tercer documento. El golpe de gracia. Aviso de inicio de procedimiento judicial y solicitud de embargo precautorio. Se le informa que hemos iniciado un juicio en su contra para la recuperación de la deuda. Asimismo, hemos solicitado a un juez civil una orden de embargo precautorio sobre el bien inmueble ubicado en la dirección de la casa donde estaban sentados. La carpeta se le resbaló de las manos. Los papeles se esparcieron por el suelo. Verania lo miraba, sin comprender del todo, pero sintiendo la magnitud del desastre. ¿Qué es eso, Cipriano? ¿Qué significa? Cipriano no podía responder. El aire no le llegaba a los pulmones. El rostro sonriente de Elia apareció en su mente, la forma en que le había entregado la carpeta. La formalidad. El papeleo. La ingenua. El terror puro y absoluto lo invadió. No era solo el dinero. No era solo que las tarjetas no funcionaran. Era que había caído en una trampa. Una trampa perfecta, legal e ineludible. Y la había tendido la mujer a la que él había considerado predecible, aburrida y estúpida. La mujer a la que acababa de llamar ingenua. La desesperación es un combustible poderoso. Impulsados por una mezcla de pánico y furia, Cipriano y Verania metieron unas cuantas cosas en una maleta y se lanzaron a la carretera en medio de la noche. El viaje de 3 horas y media desde Querétaro a la Ciudad de México fue un torbellino de acusaciones y miedo. Cipriano llamó a su suegra, Benigna, y entre gritos y explicaciones a medias, la convenció de unirse a su causa. La misión: confrontar a Elia, hacerla entrar en razón, obligarla a detener aquella locura. Llegaron a mi edificio pasadas las 2 de la madrugada. El portero nocturno, un hombre al que yo siempre saludaba amablemente, les negó el acceso, siguiendo mis instrucciones previas. Pero Cipriano, todavía legalmente mi esposo, montó un escándalo tal que el pobre hombre, para evitar problemas, finalmente los dejó pasar. El golpeteo en mi puerta comenzó como un llamado urgente y rápidamente escaló a un ataque de furia. Eran golpes secos, violentos, que resonaban en la quietud de mi departamento. Yo los estaba esperando. Había pasado las últimas horas en un estado de extraña calma, preparándome para esta confrontación inevitable. Me levanté del sofá, me puse una bata de seda y caminé hacia la puerta. Antes de abrir, activé la cámara de mi celular y la puse en modo de grabación, apoyándola discretamente en la repisa del recibidor. Luego, deslicé el cerrojo de la cadena de seguridad, dejando la puerta abierta solo unos centímetros. El rostro congestionado y furioso de Cipriano apareció en la rendija. Detrás de él, Verania me miraba con ojos llorosos, y mi madre, Benigna, tenía una expresión de justa indignación. Elia, abre esta puerta ahora mismo, gritó Cipriano, empujando la puerta inútilmente contra la cadena. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Baja la voz, Cipriano, respondí, mi voz tranquila, casi un susurro. Vas a despertar a los vecinos. Me importan un bledo los vecinos, bramó. Quita esta cadena, tenemos que hablar, ese dinero es de la familia, es para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repetí, levantando una ceja. Creí que tu futuro estaba en Querétaro, con mi hermana. Y que yo era solo la ingenua que lo financió. La palabra lo golpeó como una bofetada. Retrocedió un paso, sorprendido por mi franqueza. Fue mi madre quien tomó el relevo, su voz temblando de una ira mal contenida. Elia Mendoza, no puedo creer la crueldad que hay en tu corazón, dijo, su voz subiendo de tono. Tu hermana está destrozada, tu esposo está desesperado, ¿cómo puedes ser tan fría, tan vengativa? Después de todo lo que hemos hecho por ti, te criamos para que fueras una buena mujer, no una arpía sin alma. Verania, como siempre, recurrió a las lágrimas. Eli, por favor, sollozó. Cometimos un error. Estábamos confundidos. Pero te quiero, eres mi hermana. No nos hagas esto.
¿Nos vas a dejar en la calle? Escuché su teatro, su melodrama barato, y no sentí nada. Ni una punzada de culpa, ni una pizca de compasión. La cámara seguía grabando, capturando cada palabra, cada gesto. Dejé que el silencio se extendiera por un momento, un silencio pesado, lleno de sus respiraciones agitadas. Luego, hablé, mi voz clara y cortante como un bisturí. Se acabó la función, dije. Cipriano, tienes una deuda legal conmigo de 2 millones de pesos. Verania, eres cómplice de un fraude. Mamá, eres una facilitadora de la traición. No tengo nada más que hablar con ustedes. No puedes hacernos esto, gritó Cipriano, volviendo a golpear la puerta. Oh, sí que puedo, respondí. Levanté mi celular de la repisa, asegurándome de que vieran que estaba grabando. Y quiero agradecerles por esta visita. Acaban de proporcionarme una excelente evidencia de acoso e intimidación. Mi tío Amador estará encantado de recibir este vídeo. Ahora, les sugiero que se retiren de mi propiedad antes de que llame a la policía y presente una denuncia formal. Tienen 30 segundos. Sus rostros cambiaron. La furia se convirtió en incredulidad, y luego en un miedo palpable. Vieron la determinación en mis ojos y supieron que no estaba bromeando. Vieron a la analista de riesgos que había calculado todas las variables y que tenía el control absoluto de la situación. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta. Escuché sus pasos apresurados alejándose por el pasillo, el sonido de su derrota. Cerré la puerta, deslicé el cerrojo principal y me recargué contra la madera fría. El vídeo seguía grabando. Lo detuve y lo envié inmediatamente al correo de mi tío con el asunto, evidencia adicional. El enfrentamiento final había terminado. Y yo, la ingenua, había ganado. 6 meses después, me encontraba sentada en una sala de audiencias impersonal y fría. El aire olía a papel viejo y a justicia aplazada. Al otro lado de la sala, Cipriano y Verania estaban sentados junto a su abogado. Se veían demacrados. La arrogancia de Cipriano se había desvanecido, reemplazada por una palidez cerosa y una mirada de pánico mal disimulado. Verania parecía haber envejecido 10 años, la chispa de desafío en sus ojos se había extinguido, dejando solo un vacío de resignación. El juicio fue, como mi tío Amador había predicho, un mero trámite. Las pruebas eran abrumadoras. El contrato firmado. La transferencia bancaria. Las escrituras de la casa en Querétaro. Y la joya de la corona, el mensaje de texto. Cuando mi tío leyó en voz alta la frase, gracias por el dinero, ingenua, un murmullo recorrió la sala y la jueza Ríos, una mujer de mirada penetrante y reputación implacable, levantó la vista de sus papeles y fulminó a Cipriano con la mirada. El fallo fue rápido y brutal. El contrato de préstamo fue declarado válido y vinculante. Cipriano fue condenado a devolver la totalidad de los 2 millones de pesos, más los intereses acumulados y las costas del juicio. La casa en Querétaro fue embargada y puesta en subasta judicial para cubrir una parte de la deuda. La jueza, en su sentencia final, describió las acciones de Cipriano y Verania como un acto de depredación emocional y financiera, agravado por el abuso de confianza dentro del núcleo familiar. La caída fue espectacular. Cipriano, ahogado en deudas y con su reputación hecha trizas, tuvo que declararse en bancarrota. La última vez que supe de él, había vuelto a vivir en casa de sus padres, en el mismo cuarto de adolescente que había dejado 20 años atrás. Verania, al ver que el barco se hundía y que su capitán era un fraude, lo abandonó. Su sueño de una vida de lujo se convirtió en una pesadilla de deudas compartidas y vergüenza pública. Intentó volver a casa de mis padres, pero la tensión era insoportable. La hija dorada había perdido su brillo. Mi relación con mis padres se fracturó sin posibilidad de reparación. Nunca me perdonaron por no haber perdonado, por haber elegido la justicia sobre la farsa de la unidad familiar. No he vuelto a hablar con ellos desde la confrontación en mi puerta. A veces, mi madre me envía mensajes de texto pasivo-agresivos en mi cumpleaños, citas sobre el perdón y la familia, que yo borro sin leer.
El primer paso hacia mi nueva vida fue vender el departamento. Estaba lleno de fantasmas, de recuerdos de una vida que ya no era la mía. Con el dinero de la venta y la parte recuperada de la deuda, tomé una decisión. No iba a reconstruir mi antigua vida. Iba a construir una completamente nueva. Me mudé a un penthouse moderno en la colonia Roma, un barrio vibrante lleno de galerías de arte, cafés y una energía que me hacía sentir viva. El espacio era más pequeño, pero cada rincón era mío, elegido por mí y para mí. Llené las paredes con arte contemporáneo, los estantes con libros que siempre había querido leer, y el aire con la música que Cipriano odiaba. El cambio más grande, sin embargo, fue profesional. Renuncié a mi cómodo puesto en la aseguradora y, con el capital que había asegurado, fundé mi propia consultoría de gestión de riesgos. Me especialicé en ayudar a mujeres emprendedoras a proteger sus activos y a navegar por el complejo mundo de las finanzas. Mi historia personal, que al principio conté con vacilación y luego con orgullo, se convirtió en mi mejor carta de presentación. Les enseñé a mis clientas a ser las arquitectas de sus propias fortalezas, a crear sus propios planes de contingencia. Una tarde, un año después del juicio, estaba en el balcón de mi nuevo hogar, viendo cómo el atardecer teñía de naranja y morado los edificios de la ciudad. Sostenía una copa de vino, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Estaba sola, pero por primera vez en mi vida, no me sentía sola. Me sentía completa. El teléfono sonó. Era mi tío Amador. Solo llamaba para saludarte, campeona, dijo, su voz cálida a través de la línea. ¿Cómo va todo? Todo va bien, tío, respondí, sonriendo. De hecho, todo va perfecto. Me alegro de oírlo. Sabes, a veces pienso en ellos, en lo que perdieron por su estupidez y su avaricia. Miré el horizonte, las millones de luces que comenzaban a parpadear en la inmensidad de la ciudad. Cada luz, una historia. Cada luz, una vida. Pensé en la casa vacía en Querétaro, en el cuarto de adolescente de Cipriano, en el silencio tenso en la casa de mis padres. Y no sentí ni rencor ni triunfo. Solo una inmensa, abrumadora y pacífica distancia. Sí, dije finalmente. Perdieron 2 millones de pesos. Pero yo recuperé mi vida. Creo que salí ganando. Colgué el teléfono y me quedé allí, viendo cómo la noche envolvía la ciudad. Había pagado un precio muy alto por mi libertad, un precio que incluía la pérdida de la familia que creía tener. Pero cada mañana, al despertar en mi casa, en mi vida, una vida construida por mí y para mí, sabía sin lugar a dudas que había valido la pena. Ellos me llamaron ingenua. Y quizás lo fui. Fui ingenua al creer en el amor incondicional, en la lealtad familiar, en la bondad inherente de las personas que amaba. Pero esa ingenuidad no fue mi debilidad. Fue la crisálida de la que emergió la mujer que soy ahora. Fuerte. Independiente. Y, sobre todo, libre. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si creen que hice lo correcto, o si hubieran actuado de otra manera, déjenme su opinión en los comentarios. Me encantaría leerlos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna historia.